Ya, bueno. Vimos la clase pasada el efecto de concentración. ¿Qué significa el efecto de la concentración? Que puede ser el aumento o disminución de la concentración de los reactantes o productos. O sea, puede aumentar o puede disminuir en una reacción química, ¿no? Esto provoca un desplazamiento en un sentido, ¿ya? Entonces, esto hay que tener cuidado de que no altere la constante de equilibrio. Eso es el efecto de la concentración, ¿ya? Ya, entonces, este cuadrito ya lo hemos completado. Efecto presión. En un reactor siempre hay reacciones que se liberan energía o se absorbe energía. Entonces, esto va a crear un aumento o disminución de la presión. Pero bueno, acá ¿qué nos dice? Que el efecto de presión es el aumento de presión, ¿no? Dice que provoca que la reacción se desplace hacia donde existe menos moles. Y la disminución de presión provoca la acción se desplaza hacia donde existe más moles, ¿no? Ese sería el, el desplazamiento, ¿no? En cuanto a la presión. Entonces acá también este cuadro, bueno, ya está completo. Y la variación de presión dice que no altera la constante de equilibrio por efecto de la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura en una reacción exotérmica, provoca que se rompa el equilibrio y la reacción se desplace en forma inversa, disminuyendo la constante de equilibrio, ¿no? Entonces acá también ya lo hemos completado. No, ya lo hemos completado y acá tenemos una lecturita. Esto también ya lo hemos leído, parece. Esto de acá ya lo hemos desarrollado. Ya lo hemos desarrollado. Pero ¿dónde me dijeron que nos habíamos quedado? ¿En las 6 o las 7? Nos quedamos en las 6, pero ya está hecha. Ya está hecha las 6, ya. Bien. Entonces, ahora nos falta las 7. A ver, ¿qué nos dice? Para la reacción endotérmica, acá tenemos el 2 moles de este ácido iohídrico y esto nos va a generar el hidrógeno más el yodo. Pero este reacciona también en forma inversa. Entonces, al reaccionar en forma inversa, nos va a dar una reacción que va a ocurrir un desplazamiento, ¿no? De tal efecto. A ver, en la reacción endotérmica, ¿no? Entonces, esto va a necesitar energía. Entonces, vamos a evaluar los efectos. Tenemos el aumento de temperatura, el aumento de presión, el aumento de volumen y el aumento de la concentración del ácido. A ver, el aumento de temperatura. Habíamos visto esta teoría, ¿no? A ver, por acá vamos a recordar. Dice, el aumento de temperatura en una reacción, el aumento de temperatura en una reacción reversible exotérmica provoca que se rompa el equilibrio y la reacción se desplaza en forma inversa, disminuyendo la constante de equilibrio, ¿no? Entonces, eso es lo que genera una reacción exotérmica. Entonces, a ver, vamos a evaluar acá lo que nos decían. Tenemos la reacción química. A ver, acá tenemos el ácido. Tenemos 2 moles de este ácido. Y acá nos va a generar 2 gases, ¿no? Acá tenemos el hidrógeno y tenemos el yodo. A ver, cuando la temperatura aumenta, ¿cómo es el desplazamiento? Si es endotérmica, ¿dónde genera la temperatura? ¿En los reactivos
o en los productos? ¿Dónde se genera? A ver, ¿dónde se genera la temperatura? En los reactivos, en los productos. A ver, estos son los reactivos. Estos son los reactivos y estos son los productos. ¿Dónde se genera? Endotérmica. Una reacción endotérmica en los reactivos, en los productos. A ver, analicemos. Cuando nosotros tenemos el ácido, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Energía, ¿no? Para poder desdoblar. Pero esa energía, ¿de dónde viene? Es de la energía de, por ejemplo, si el ácido está dentro de un cilindro, esa energía puede ser carbón, puede ser gas propano, ¿no? Para poder romper la molécula del ácido y así obtener el hidrógeno y el yodo. Luego, los dos van a interactuar para volver nuevamente a ser ácido. Pero pregunta, entonces, ¿de dónde viene la energía endotérmica? ¿De los reactivos o de los productos? A ver. Hay que entregarle, pues. Hay que entregarle energía, pues. O sea, el endo es porque necesita energía, hay que entregarle para que genere energía interna. ¿Sí? Entonces, vamos a agregarle energía. Entonces, la reacción endotérmica, cuando se le agrega energía, ¿aumenta o disminuye la temperatura? A ver, ¿qué dicen? Para generar una reacción endotérmica, ¿necesito aumentarle o necesito disminuir la temperatura? Aumentar. Aumentar, pues. Claro, aumentar. Entonces, al aumentar la temperatura, acá esta flechita indica que estamos aumentando. Entonces, ¿cómo es el desplazamiento? Hacia la derecha. Entonces, esto va a generar que toda la presión vaya hacia la derecha, ¿no? O sea, quiere decir que acá el aumento de presión también va a ir para acá, ¿no? La misma teoría dice que cuando aumenta la presión, se dirige hacia donde hay menos moles. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una mol. El yodo también tiene una mol. Entonces, ¿dónde se dirige? Hacia donde hay menos mol. Ese sería el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, la constante de equilibrio, ¿qué ocurre con la constante de equilibrio? Cuando aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, ¿qué ocurre? Con la constante de equilibrio, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. A ver, vamos a ver, ¿qué nos dice por acá? El aumento de temperatura es una reacción reversible exotérmica. Bueno, esta es exotérmica, es un caso que se rompe el equilibrio y la reacción se desplaza en forma inversa, disminuyendo la constante de equilibrio. Disminuyendo, o sea, en un exotérmico, la constante dice que acá disminuye. Pero si es endotérmico, ¿qué sería? ¿Qué sería? Estamos en una reacción endotérmica. Cuando hay un aumento de temperatura, Eso sería, se disminuye. disminuye, pues. Disminuye. En el aumento de presión, también va hacia la derecha.
¿Qué sucede con la constante de equilibrio? Cuando aumenta la presión. Por acá están las presiones, ¿ve? Por acá está, efecto de presión. El aumento de presión provoca que la reacción se desplace hacia donde existen menos moles, y eso lo hemos visto. Y la disminución de la presión, entonces aumenta que la reacción se desplace hacia donde existen más moles. Ya, para la reacción reversible, no, acá no nos dice nada, ¿no? No nos dice nada. Entonces, acá dice, la variación de presión no altera la constante de equilibrio. Entonces, cuando aumenta o disminuye la presión, ¿acá qué pasa? No afecta. Claro, no afecta, ¿no? O no se altera. No se altera. Tienen que leer, este es teórico, chicos. ¿Ya? Esto es teórico. O sea, hay que leer para poder entender el desarrollo. Aumento de volumen. Ya. Bueno, acá no hay volumen. No nos dice nada de volumen, pero tenemos que analizar. Cuando hay aumento de volumen, por ejemplo, ¿de qué trata? Del ácido, ¿no? Cuando aumenta de volumen, la presión aumenta o disminuye. Cuando aumenta de volumen. Tenemos que deducir, chicos. Cuando aumenta el volumen, Disminuye. disminuye la presión, claro. Disminuye. Cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Hay más fuerza. Hay más fuerza. A mayor volumen, menor presión. Son inversas, pues. Entonces acá estamos considerando que si aumenta el volumen, la presión disminuye. Entonces, cuando la presión disminuye, ¿qué ocurre? ¿El desplazamiento es a la izquierda o a la derecha? Izquierda. Izquierda, pues. Ahí se invierte, porque estamos hablando de una presión que disminuye. Ojo, estamos hablando cuando la presión disminuye, o sea, baja la presión. Entonces, es al contrario. ¿Y acá qué sería? Constante de equilibrio. Hay variación de presión. ¿Cómo sería? ¿Aumenta, disminuye o no se altera? Ojo, está disminuyendo la presión. A ver, chicos, por ahí. A ver, ¿qué nos dice Sebastián? Sebastián, Marcos, Kelly, Aileen. A ver, ¿qué nos dice? Disminuye. Disminuye. Pero miren, chicos, si ¿por qué aumenta el volumen? Porque la presión disminuye. La presión disminuye. Hagamos la idea. Miren, a ver, yo tengo un globo con aire. Está inflado. El globo está inflado con aire. Tiene una presión. Cuando yo le quito el aire, el globo aumenta o disminuye de volumen. Disminuye el volumen. Disminuye el volumen, ¿no es cierto? Ya. Pero cuando hablamos de presión, es porque ahí, mírenme, a ver, por acá tengo un gráfico, a ver. A ver, vamos a hacer un gráfico. Acá tengo un recipiente con gas. Si yo le incremento una fuerza, cuando yo le aplico una fuerza, la presión aumenta o disminuye. A ver, ¿qué dicen? Perdón, el volumen. ¿Aumenta o disminuye? Yo lo llevo hasta acá, lo llevo. Hasta acá lo llevo. Entonces queda pequeño, es un gas, lo llevo acá. La presión, perdón, el volumen aumentado o disminuido. Ha disminuido, pues chicos, ha disminuido. Entonces, ¿por qué disminuye? Porque le estoy incrementando mucha fuerza y al incrementar mucha fuerza le aumento presión. Entonces, ¿qué ha variado?
ha variado la presión. Entonces, si hay variación de presión, ¿qué pasa con la constante de equilibrio? ¿Mm? No se altera, pues chicos, no se altera. Cuando hay variación de presión, acá está chicos, mírenme. Acá dice, la variación de presión no altera la constante de equilibrio. Significa que la variación de presión puede aumentar o puede disminuir, pero la constante se mantiene lo mismo. Entonces acá sería no se altera. Ahora acá, el siguiente, aumento de ácido. A ver, ¿cómo hacer esto? Cuando yo tengo una sustancia y le agrego más sustancia, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tengo una sustancia y le agrego otra sustancia? ¿Qué ocurre? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. 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 Entonces el viaje va hacia la derecha, ¿no? Entonces, la constante de equilibrio, ¿qué sería? ¿Aumenta, disminuye o no se altera? Aumenta. Aumenta. Acá se aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque la concentración es cada vez mayor. Entonces, aquí en este caso, Profesor, en aumento de volumen, ¿qué era? no se altera. Acá he puesto unas... A ver, lo voy a hacer ya. Por acá. Acá no se altera. ¿Por qué? Porque hay variación de presión. No se altera también. Claro, aumento de volumen no hay. No hemos visto ese caso, pero tienes que deducir. ¿Por qué aumenta el volumen? Porque la presión disminuye. ¿Por qué disminuye el volumen? Porque hay que aumentar más la presión. A ver, tenemos acá una reacción en equilibrio. Tenemos acá dos... ¿Cómo se llama este elemento? O este compuesto, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cómo se llama el NH3? ¿Se acuerdan? Chicos, corte secundaria, ya deben saber. A ver, miren, veo que queda un minuto. ¿Retornamos? Profesor, espere, es